estamos en la clase de la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Vamos a ver mucha temática, muchos temas, entonces pónganse cómodas chicas y vamos a comenzar. Continuamos entonces chicas, otra vez bienvenidas. Estamos en la materia de la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Vamos a ver sobre la estructura social y las aproximaciones conceptuales. Mi persona es el licenciado Oliver Payé Mendoza y estas diapositivas chicas las pueden conseguir en el grupo. Hay mucho material, entonces chicas pueden encontrar estas diapositivas. Vamos a ver una definición sobre lo que es la estructura social. Bueno, en sociología la estructura social es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos, introducido en la ciencia por el alemán George Mill a finales del siglo XIX y por Friedman Nunes. Eh, es una asociación impersonal para explicar las relaciones sistémicas que vinculan a miembros de una determinada comunidad, aunque no se encuentren en ningún momento en contacto directo. Una nueva definición que podríamos decir es que es una estructura social, es una población con una organización y una tecnología que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Se puede definir ahora en el sistema como está establecida de hecho y esa sociedad llenándola de contenidos que interactúan por las redes de la estructura usando cualquier tabla, disposición interna que organiza las relaciones y los elementos de individuos, grupos, instituciones, valores del sistema social y que conforman las características definitorias de este. Campos estructurales, interdependientes, demográfico, económico, político y social. Características de una estructura social, chicas. ¿Cuál será una característica de una estructura social? Nos vamos a ir a estas otras diapositivas. Vamos a acomodar esto. Características de estructura social. La estructura social tiene dos sentidos primordiales y complementarios, una como estructura institucional, otra como estructura relacional. Las estructuras sociales se componen de un conjunto limitado de elementos estructurales, individuos, grupos comunitarios y valores constitucionales y grupos asociativos de las relaciones pautadas que se establecen en su seno y entre ellos que varían según los diversos paradigmas, chicas. Aquí tenemos entonces un mapa conceptual sobre lo que es una estructura social. Tenemos lo económico con fuerzas productivas, relaciones de producción, lo político y lo social. Tres entonces. Tenemos una estructura social dividida entre tres: económica, política y social, como ustedes pueden ver, chicas, en la pantalla. En lo económico, por ejemplo, a ver, lo voy a poner más en la parte económico. Ok, en lo económica tenemos las fuerzas productivas, la relación de producción, las fuerzas productivas, medios de producción, fuerza de trabajo, modo de producción. Lo económico, relación de producción, distribución de trabajo, distribución de las riquezas. Aquí en el otro mapa conceptual tenemos en lo político el Estado, los grupos de precisión, el Estado y el gobierno, los partidos políticos, grupos empresariales, sindicatos. Nos vamos a ir a la parte social. En la estructura tenemos estratos sociales, clases sociales, instituciones sociales, grupos religiosos, burguesía, iglesia, grupos obreros, proletariado y sindicatos. Vamos a seguir viendo entonces. Aquí tenemos un pequeño gráfico. Vamos a ir a esta otra pantalla ahora. Estamos en la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Estamos en contenidos. Estamos en clases virtuales. Vamos a seguir viendo entonces. ¿Qué es
¿Qué es entonces, chicas, la estratificación social? Mucho se dice, todo se divide en estratos sociales, no sé si han escuchado esto. O sea, estratos sociales medios, altos y bajos. Es de un extracto social medio, dice. Es un extracto social bajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. En la dirección de personas que se poseen por lo económico, social y político. En las ciencias sociales existen múltiples y variadas corrientes de pensamiento social. Aborda el estudio de la sociedad, conceptos y categorías de análisis. Los fundamentos de la estructura, el funcionalismo considera la desigualdad y la diferencia económica en la sociedad entre a los individuos que la integran. Para la estructura, su optimización exige del individuo esfuerzo, inteligencia y voluntad, y a pesar de todos los obstáculos que se le presente, la estructura, el funcionalismo hace el énfasis en la adaptación del individuo y la estructura social. Esos son los extractos sociales, se van a recordar, chicas. Los extractos sociales, bien esto. A continuación, algunas características de la estratificación social. A los que les he dicho hace rato, no por el estrato social, medio, bajo. Vamos a seguir pasando para ganar tiempo y ustedes lo van a ver en detalle. Pero en resumen es eso lo que les he explicado, chicas. El materialismo histórico define a las clases sociales con un grupo de agentes sociales, hombres definidos, aunque no exclusivamente por su lugar en el proceso de producción. Ejes de la estratificación social. El término de estratificación social es usado como sinónimo de clase social por algunos economistas y sociólogos como Max Weber. La estratificación social se establece en relación a ejes o dimensiones. Tenemos más aquí un concepto de estratificación. Se puede entender en doble sentido. Uno, es un proceso en virtud del cual una sociedad determinada queda dividida en diversos agregados, cada uno de los cuales extraña un grado diferente de prestigio, propiedad y poder, dice. Segundo, resultado de ese proceso, es el resultado de ese proceso. Tipos de estratificación social. Son rangos de estatus sociales, castas, pseudocastas, estamentos y o estampados sociales. Unidad sociológico no constituye una clase social, dice. Entonces aquí en el gráfico podemos entenderlo mucho mejor, chicas. Miren, así se dividían hace tiempo las clases sociales entre baja, como podemos ver en los gráficos. Ustedes tienen también estas diapositivas en el grupo, las pueden revisar. Baja con negros y mulatos, medio baja con los indios, dice, mediana, criollos y mestizos, y alta con los españoles. Tenemos muchas organizaciones sociales que las vamos a ir viendo a continuación, pero antes vamos a ver sobre los precursores de la sociología que hay. Estamos viendo un tanto de la sociedad. Augusto Comte, Emilio Durkheim, entre otros, ¿no? Entre los más, Weber también está, Small, Mark, todos esos podemos encontrarlos. El término de estratificación social es un sinónimo de clase social, y algunos economistas, sociólogos y políticos decidieron utilizarlo debido a que no posee la connotación marxista que sí tiene el término clase social. Se mide con la curva de Lorenz, dice, y con el coeficiente de Gini de concentración de distribución acumulada. Clases sociales. Vamos a ver esto de clases sociales, entonces no sé si se ve bien. Ahora sí. Clases sociales. Por Marx se define la clase con respecto a la propiedad de los medios de producción, porque sí hay proletariado. Weber es un conjunto de situaciones de clase vinculadas entre sí por el hecho de que encierran la posibilidad comunes de movilidad. Ginnens, su concepto tiene más que ver con Weber que con Marx. Su concepción de clase acepta la existencia de conflictos de clase, dice. Entonces estamos viendo también conflictos de clase, como ustedes pueden ver también en el gráfico. Había mucha desigualdad, ¿no? No tanta equidad entre clases. Enfoque marxista. Tenemos un enfoque marxista que ustedes lo pueden ir revisando, chicas. Lo pueden ir estudiando más. Estamos entonces ya más entrando en materia con Carlos Marx, con las teorías de Carlos Marx.
Ahorita voy a hacer un resumen sobre todo, voy a hablar sobre todos estos contenidos, chicas. Nos vamos a ir ahora a clases sociales y cambio social. Entonces estamos a otro contenido. Estamos en cambio social y clases sociales. Eh, Vamos a entrar entonces, vamos a seguir viendo las diapositivas. Concepto de cambio social. Aquí tenemos, chicas, conceptos de cambio social. Aquí me he adelantado. Un concepto de cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y los productos de las mismas. Consiste en la evolución consiste en la evolución de las sociedades desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. El estudio del cambio social suele considerarse una rama de la sociología y la asistencia social, pero también atañe las ciencias políticas y económicas, dice. Vamos a seguir pasando porque tenemos más conceptos sobre cambio social. ¿Qué es un cambio social? Remite de los pilares mismos de las instituciones sociales. Por lo tanto, frecuentemente es también uno de los elementos contemporáneos más importantes, dice. Entonces, ¿qué se refiere, chicas, así en resumen con cambio, con cambio social? En este sentido, es un movimiento de globalización como cambio social. Se estructura desde las élites dominantes, pero sus consecuencias son resistidas para la organización civil en distintos conflictos. El área de competencias del estudio de cambio social, la idea de progreso y la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. El estudio del cambio social comprende la determinación y las causas de los factores que producen el cambio social. Medios de influencia del cambio social. Los cambios sociales han sido influidos de forma latente, ya no solo a través de los medios masivos de comunicación conocidos anteriormente, de eventos sociales. Vamos a seguir pasando. Clases sociales. La anterior veíamos, ¿no?, un gráfico donde nos explicaba un tanto en cómo se dividían las clases sociales: media, baja y alta. Había como un triangulito, ¿se recuerdan, chicas? Ahí la universidad, había un tanto de desigualdad, formas históricas de estratificación social. La esclavitud, por ejemplo, era una forma extrema. Esto un tanto, no en los tiempos del coloniaje. Por eso también vinieron los negritos, los que son los afroamericanos que viven en los yungas. De esa manera había la esclavitud, aunque con los indios también había, no les diremos indios, diremos nativos, también, ¿no? Había esclavitud, que no era bueno, obviamente. Es una forma extrema de desigualdad en la cual algunos de los individuos son poseídos por otros, literalmente como su propiedad. Hoy en día ya no tenemos la esclavitud. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Dónde está? La revolución y el Estado. Esta parte es muy interesante, muy importante, chicas, porque como en los anteriores contenidos ustedes vieron que había desigualdad social, clases sociales, eh, quienes tenían más quienes tenían más privilegios sociales, ¿verdad? Para hablarles sobre la revolución y el Estado. Quería poner énfasis, como les hablaba en las plataformas virtuales que tuvimos en la clase el día martes. Nos vamos a ir a la Revolución Francesa. Por aquí están las diapositivas de la Revolución Francesa. Antes, para hablarles sobre la revolución, que nosotros también tuvimos una revolución en 1952. Vamos a saltar, vamos a hablar antes. No es, no
no está, pero vamos a hablar un tanto sobre la Revolución Francesa. Ustedes se recordarán, chicas, en sus colegios eh, que hubo había la revolución, ¿sí? Han aprendido. Si no, lo vamos a repasar otra vez conmigo, porque hubo una revolución francesa en 1870 y no recuerdo. Por ahí se dio la revolución francesa, porque había desigualdad, igual había clases sociales, clases privilegiadas. La gente, los franceses en este caso, cansados de tantas injusticias, lucharon, lucharon y toda esa sociedad privilegiada se fue equilibrando más, porque había mucha pobreza. Y esto también, esto de la Revolución Francesa ayudó, inspiró también a la Revolución de 1952, que es muy importante que todos podamos saber, como les decía la anterior vez, porque con la Revolución de 1952, ya por 1953, se hizo el Código de Educación Boliviana, muy importante para la educación, porque este Código de Educación Boliviana ha equilibrado un tanto la educación, porque la educación antes solamente también era privilegiada, era para unos cuantos, no era para todos, pero esta revolución ha ayudado en la educación para que pueda ser equilibrada. Lucha de clases, dice. Voy a poner bien la diapositiva, lucha de clases. ¿Qué son las clases sociales? Dice. Son grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un modo de producción social históricamente determinado. Lenin, donde la minoría que está en el poder se apodera de lo que produce la inmensa mayoría trabajadora. Habían los explotados y los explotadores. Tenemos modos de producción históricos y sus clases antagónicas. Tenemos la sociedad primitiva sin clases sociales. Tenemos la sociedad esclavista, esclavista, esclavistas y esclavos, sociedad feudal, señores feudales y siervos. Tenemos la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado. Tenemos la sociedad socialista, proletariado en el poder para el bienestar del pueblo y la dictadura del proletariado. Clases sociales en el modo de producción capitalista. La burguesía son los dueños de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. El proletariado es una de las clases fundamentales de la sociedad capitalista, carece de propiedad sobre los medios de producción social y se ve obligada a vender su fuerza trabajadora para poder subsistir en la clase verdaderamente revolucionaria, puesto que lo único que tienen que perder son las cadenas que lo atan al capitalismo. El Estado y el gobierno. Vamos a ver qué es el Estado y qué es el gobierno. Una definición de Estado que tenemos es una asociación política que establece una jurisdicción soberana dentro de fronteras territoriales definidas, caracterizadas por el monopolio y violencia legítima. El Estado es una asociación política que establece una jurisdicción. Entonces en el Estado hay leyes, ¿verdad? Características de Estado: soberanía, grupos de instituciones políticas, legitimidad, dominación, asociación territorial. Tenemos algunas diferencias entre Estado y gobierno, entonces ustedes ya la pueden ver con más en más detalle. Entonces, esto de la Revolución Boliviana de 1952 es muy importante, chicas, que ustedes puedan saber. En la plataforma que tuvimos la anterior vez, las chicas me decían que no tenían mucho conocimiento sobre la revolución que tuvimos. Es muy importante esta revolución, les vuelvo a reiterar, porque con la revolución boliviana ha cambiado la educación, ha sido más equitativa. Antes había mucha desigualdad, como ustedes han visto en las diapositivas. Había clases sociales, los negritos, eh, los mestizos, la clase más, entre clases más privilegiadas. Pero esta revolución ha ayudado, como la revolución francesa también que hubo, a equilibrar. Y en este caso lo que nos importa es equilibrar la educación. Y después vino el Código de Educación Boliviana, que por cierto también le puse un tanto para que ustedes puedan ver.
en el grupo, he pasado al grupo para que ustedes puedan revisar. Eh, ¿Qué era entonces? ¿Cómo ha sido la revolución de 1952? Aquí lo voy a poner lo más claro que se pueda ver. Fue un producto de un largo proceso y no de un levantamiento social en contra de un régimen político determinado relacionado con características sociales, políticas y económicas de Bolivia. En lo social, grandes contrastes, masa de campesinos. Los campesinos han luchado, como ahora también en el Alto, eh, siempre luchan, ¿no? A veces han luchado también por el gas. Entonces, es muy importante también esto de las revoluciones, de la lucha que hay. Hubo, como digo, la guerra del gas también recientemente. Eh, es, es muy importante todo esto. Masa de campesinos indios explotada por una minoría oligárquica, burguesía apenas existente, clase obrera minera muy combativa y en condiciones políticas de orientar el resto de los sectores sociales subalternos, clase obrera industrial muy reducida, sectores medios mal pagados y disconformes políticamente, ausencia de una gran clase dominante mestiza. En lo político, había una crisis de dominación política como consecuencia de las guerras del Pacífico y del Chaco, presencia de diversas ideologías, conservadurismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo y socialismo, gran poder del ejército. En lo económico, desarrollo de una economía en clave, la minería de la plata, predominio de una estructura agraria heredada de la época colonial. En el resto de la nación, latifundios, distintas formas de producción agraria, surgimiento a fines del siglo XIX de un nuevo grupo económico, los varones del estaño. En 1930, crisis capitalista mundial. Antecedentes de la antes, o sea, como se refiere, ¿no? Antecedentes que hubo antes de la revolución, o la guerra del Pacífico, 1869, revoluciones indígenas, desde mediados del siglo XIX, guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, consecuencias, rebeliones indígenas. Estas revoluciones indígenas, como les digo, también ha ayudado para poder equilibrar muchas cosas, chicas. La guerra del Chaco que hubo. Y aquí tenemos el Código de Educación de Bolivia, seguidamente después de la revolución de 1952. El Código de Educación Bolivia, que es muy importante conocerlo, saberlo. En 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educacional y en 1955 se dictó el Código de Educación que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. Básicamente se concibían 4 niveles educativos: la educación regular a través del ciclo preescolar, primario, secundario, vocacional, técnico y universitario, la educación de adulto, la educación de rehabilitación y finalmente la educación extraescolar y de extensión cultural a la comunidad. Se puso mucho énfasis en el sistema escolar campesino, el incremento de núcleos escolares desde primaria hasta normales rurales, siguiendo la experiencia de Lizardo Pérez. Se determinó la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. Miren qué cosas importantes, chicas. Les vuelvo a reiterar porque antes, por esas fechas, la educación no era tan equilibrada. Ahora sí, ¿no? Estamos en una educación de tecnología donde podemos dar inclusive clases virtuales. Es interesante, pero en esas fechas no había tanta igualdad, pero con la revolución de 1952 hubo mucha equidad, más que nada en lo educativo, con lo que les puedo resaltar, chicas. Se intentó un programa de alfabetización a mediados resultados. La reforma tenía que ver con el esfuerzo por masificar la educación y ese fue sin duda el resultado más evidente del cambio revolucionario. La explosión de las escuelas rurales fue muy significativa, aunque no hubo una correlación entre número y calidad. En su conjunto, la reforma educativa que modificó el currículo e intentó inyectar con un contenido de reforzamiento de la identidad nacional a los procesos educativos. Se enfrentó a un sistema de escuelas normales incapaz de formar maestros de buen nivel. La masificación divino de sindicalización que politizado como estaba nos dio preeminencia a los rangos de exigencia académica. Los bajos salarios del magisterio fueron también un talón de Aquiles del sistema, dando como resultado muchos maestros mal pagados. Dice. Vamos a pasar. Aquí tenemos el logo que siempre le pongo, una educación creativa. Y eso, chicas, y ahorita les hago un resumen de todo el contenido que hemos visto.
Ok, chicas, entonces, ¿cuál puede ser el resumen sobre todos los contenidos que hemos visto? Primeramente hemos visto una estructura social, aproximaciones conceptuales, clases sociales hemos visto. La clase social baja, la clase social media, la clase social alta. eh, en un triangulito, ¿se recuerdan? Eh, en la clase baja teníamos a los negritos, en la media a los nativos, eh, mediana más alta teníamos a los mestizos y la clase social privilegiada. Hubo clases sociales, o sea, como les digo así en resumen, chicas, todo, todo no era tan equilibrado, por eso hubo la revolución de 1952. Ayudó también mucho lo, con lo que la Revolución Francesa, por la Revolución Francesa pasó lo mismo, había clases privilegiadas y otras clases que no, entonces el pueblo se ha levantado junto con esa injusticia, se levantó, por eso hubo la Revolución Francesa, eso inspiró a Bolivia también para que haya la Revolución de 1952 y para poder equilibrar, en este caso, la educación. Hubo